Hemorragia digestiva, enfoque diagnóstico y manejo. Para poder centrarnos más en cuanto al enfoque diagnóstico y al manejo, es muy importante saber qué es la hemorragia digestiva. Bueno, la hemorragia digestiva es la pérdida de sangre a cualquier nivel del tubo digestivo que se va a presentar de forma aguda. Ahora, clínicamente se puede manifestar de diversas maneras. En primer lugar, vamos a tener en forma de hematemesis. ¿A qué me refiero esto? Que el vómito va a ser de sangre, de sangre roja, parcialmente digerida, o también llamados en pozos de café. Seguidamente vamos a tener las melenas, que aquí ya van a ser heces negras, pastosas y malolientes, ¿no? Como más llamados como la pez o el alquitrán. Después vamos a tener la hematoquesia, que aquí la sangre va a estar oscura y también va a presentar coágulos que van a estar mezclados con las heces, ¿no? Y después vamos a tener la rectorragia, que aquí la sangre va a ser roja o también va a presentar coágulos frescos que van a estar mezclados con las heces. Hay que tener en cuenta de que los síntomas y los signos secundarios a pérdida de sangre previas a objetivarse la hemorragia van a presentar el mareo, la disnea, la angina o el síncope. En cuanto a la clasificación, vamos, como podemos ver aquí en esta imagen, en esta diapositiva, perdón, vamos a ver de que se va a dividir de dos tipos. Se va a clasificar de dos tipos. Vamos a tener la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. En cuanto a la hemorragia digestiva alta, aquí va a estar por encima del ángulo de Treitz. ¿A qué me refiero al ángulo de Treitz? Me refiero donde está ubicado el esófago, el estómago y el duodeno. Aquí se va a manifestar como una hematemesis, ya sea con o sin melenas, o también va a estar retrorragia en caso de hemorragia digestiva alta masiva, y a su vez la hemorragia digestiva alta se va a clasificar en dos. Se va a clasificar en hemorragia digestiva alta no varicosa, que se va a presentar de un 80 a un 90% de los casos, de las cuales el 80% va a ser ulcus péptico. Y el otro tipo es hemorragia digestiva alta variciosa o hemorragia digestiva alta asociada a hipertensión portal, de las cuales lo vamos a ver en un 10 a un 20% de los casos. Después, otra de las clasificaciones va a ser hemorragia digestiva baja, de las cuales van a estar ubicados entre el ángulo de Treitz y el ano. Y aquí, a comparación de la hemorragia digestiva alta, aquí se va a manifestar como una hematoquesia, retrorragia, o en caso de tránsito lento, melenas. En cuanto al manejo inicial, lo primero que tenemos que hacer es, en primer lugar, la confirmación de la hemorragia digestiva. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay que tener en cuenta de que la emisión de sangre por la boca puede originarse en el aparato digestivo, ¿no? Ya sea en la boca, en la nariz o en la faringe. Y también puede proceder del estómago, pero ya de sangre deglutida de origen respiratorio u oral, ¿no? En el estómago. Ahora, para poder tener ya la confirmación de la procedencia del sangrado, se puede en este caso utilizar una sonda nasogástrica, aunque hoy en día los autores manifiestan, ¿no?, de que en su tiene una muy baja sensibilidad y especificidad, tanto para diagnosticar la hemorragia digestiva como para clasificarla. Y son unánimes en cuanto a mencionar sus posibles complicaciones, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta de que la presencia de sangre roja o agua de lavar carne que no se aclara tras varios lavados indica un sangrado activo, ¿no? Después también, para poder confirmar esto, se debe hacer un tracto rectal a todo paciente con sospecha de hemorragia digestiva. Una vez ya confirmada la hemorragia digestiva, ¿qué tenemos que hacer? Valorar su cuantía y repercusión hemodinámica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque se va a dividir en 4 tipos. Vamos a tener hipovolemia leve,
que se va a presentar de un 10 a un 15%, las cuales va a haber una pérdida de volumen de 500 a 750 mililitros. Y los signos clínicos habituales, vamos a encontrar una frecuencia cardíaca normal y una tensión arterial sistólica, ¿no? En hipovolemia moderada se va a presentar de un 15 a un 25%, de las cuales la pérdida de volumen va a ser de 750 a 1250 mililitros. Y en los signos habituales vamos a tener una tensión arterial sistólica más de 100 miligramos de mercurio y una frecuencia cardíaca de menos de 100 latidos por minuto. Y también aquí el paciente va a presentar las extremidades frías. Ya en grave lo vamos a ver de un 25 a un 35%, de las cuales va a haber una pérdida de volumen de 1250 a 1750 mililitros. Y aquí vamos a poder observar en los signos clínicos habituales una tensión arterial sistólica a comparación de la moderada. Aquí va a ser de menos de 100 milímetros de mercurio. Y la frecuencia cardíaca aquí lo vamos a poder ver. Aquí en la moderada la veíamos de menos de 100 latidos por minuto. A comparación de aquí, ya la frecuencia cardíaca del paciente va a estar de 100 a 120 latidos por minuto. Y aquí el paciente ya va a entrar en shock. Ya va a estar en shock. Y por último, la hipovolemia masiva. En la pérdida de volumen va a presentar de 1750 a 2500 mililitros. Y la tensión arterial sistólica va a estar de menos de 60 mililitros de mercurio. Y la frecuencia cardíaca ya aquí, como es masiva, ya va a estar de más de 120 latidos por minuto. Y aquí el paciente va a presentar palidez, va a presentar anuria y estupor. Una vez ya localizado la valoración, ¿no?, de su cuantía y la repercusión hemodinámica, sigue con una resucitación hemodinámica. Para ello vamos a tener las medidas generales. En primer lugar, se tiene que hacer una disposición de 2 vías periféricas de grueso calibre, de 16 preferentemente, o también una vía periférica y una central, ¿no? Seguidamente tiene que haber una monitorización. Después, un control de diuresis horaria y, si en un caso hubiera inestabilidad hemodinámica, un sondaje vesical permanente ya. Seguidamente vamos a tener un hemograma completo con resultados inmediatos, a ser posible, en las cuales va a incluir bioquímica general con determinación de urea, coagulación, gasometría venosa y pruebas cruzadas. Una vez hecho esto, se le va a mandar al paciente a hacer una radiografía de tórax y un EKG, un electrocardiograma. Si en un caso el paciente presentara sospechas de descompensación de patología respiratoria o si fuera cardiovascular, ¿no? Después vendrían las pruebas cruzadas y la reserva de unidades de Matías y valorar la transfusión. Después vendrían ya los cuidados de la vía aérea y valorar la intubación orotraqueal si en un caso hubiera shock hipovolémico, un bajo nivel de conciencia, el paciente no está consciente de lo que está haciendo, o hematíes masivos. Y si en un caso ya hubiera el paciente presentar una hemorragia digestiva grave o masiva que no responde ya a las medidas iniciales, ya ¿qué tenemos que hacer aquí? Ingresar al paciente a UCI. O también se puede hacer a la UHD, que es la unidad de hemorragia digestiva, si en un caso estuviera disponible, ¿no? Seguidamente ya vendríamos a hacer una reposición de volemia, que aquí inicialmente es con cristaloides, que incluye los cristaloides, suero fisiológico al 0,9% o también solución láctica de Ringer, ¿no? Pero a un ritmo adecuado para poder evitar la hipoperfusión. Seguidamente vamos a tener una transfusión de concentrados de Matías. Aquí más que nada hay que tener en cuenta de que se va a dar en pacientes con hemorragia masiva o que estén en shock. ¿Y qué tenemos que hacer aquí cuando el paciente se encuentra así? Se le debe de administrar junto con los cristaloides. Y en pacientes ya estables se realiza la estrategia que se llama la transfusional restrictiva, únicamente con hemoglobina cuando el paciente tiene una hemoglobina inferior de 7. ¿Por qué? Para poder mantener, ¿no? Para poder mantenerla entre 7 y 9.
excepto en niveles de hemoglobina menores de 9, ¿no? En ancianos o en enfermos con patología cardiovascular o respiratoria, ¿no? Hay que tener en cuenta de que al inicio cuando el paciente presenta esto, los valores de hemoglobina o hematocrito pueden no reflejar la intensidad de la pérdida hemática hasta que se produzca ya el fenómeno de hemodilución, ¿no? Ahora, un tipo como lo mencioné, era la hemorragia digestiva alta no variciosa. Lo voy a ir desglosando ya que yo mencioné que en cuanto a en cuanto a la clasificación, se clasificaban en dos, ¿no? Lo mencioné anteriormente, en hemorragia digestiva alta no variciosa y hemorragia digestiva alta variciosa o asociada a hipertensión portal. Bueno, iniciando acá, empezaré por la hemorragia digestiva alta no variciosa. En cuanto a las causas, mayormente se debe a un ulcus péptico gástrico o duodenal, a lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal, también al síndrome de Mallory-Weiss, a una esofagitis péptica, a erosiones de hernia hiatal, que vendría a ser la úlcera de Cameron, a neoplasias tanto esofágicas como duodenales o también las gástricas, ¿no? A hemobilia, que vendría a ser a una fístula bilioentérica por traumatismo, a una neoplasia o a una biopsia hepática, ¿no? También otra de las etiologías vamos a observar un hemosucus pancreaticus, a una fístula aortoentérica, que vendrían a ser los llamados los portadores de injerto vascular aórtico, a los que presentan un aneurisma aórtico, a cuerpos extraños esofágicos o a tumores, ¿no? Y también vamos a tener las lesiones vasculares, en las cuales va a estar acá el síndrome de Rendu-Osler-Weber, las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Siguiendo con el diagnóstico ya, en primer lugar, para poder hacer un buen diagnóstico tenemos que fijarnos que los antecedentes, en las cuales vamos a tener que preguntar o ver en su historial, ¿no? Si el paciente tiene episodios previos de hemorragia digestiva alta, los fármacos, si toma la toma de tóxicos que predispongan el sangrado, ya sea que se asocien o no. Por ejemplo, van a estar incluidos entre los tóxicos o los fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, los anticoagulantes, los antiagregantes, ¿no? También hay que tener muy en cuenta si el paciente, ¿no? Consume alcohol o tabaco, o también si el paciente presenta antecedentes que lo orienten, ¿no? Hacia la causa del sangrado. Seguidamente, para ver el diagnóstico, ver si el paciente presenta síntomas digestivos previos. ¿A qué me refiero esto? Si el paciente manifiesta o presenta, ¿no? O nos damos cuenta que tiene malestar abdominal, si tiene náuseas, está vomitando, si presenta una epigastralgia o disfagia también, o si presenta regurgitación, ¿no? Después también tenemos que ver en cuanto a las situaciones de estrés, ¿no? Si el paciente ha tenido quemaduras, si está en sepsis, si tiene broncoaspiración o un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Después, ya una vez hecho esto, ¿a qué nos vamos a seguir? Vamos a seguir a hacer una exploración física, en las cuales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que valorar las funciones vitales constantemente. Después, el estado de volemia y el nivel de conciencia. Preguntarle, ¿no? Señor o señora, ¿sabe dónde se encuentra usted? ¿Sabe qué está haciendo? ¿Sabe a qué se debe su visita? ¿Por qué ha venido al hospital? ¿No? Preguntas así, ¿cómo se llama? ¿No? O algo, preguntas que sepan cómo está el paciente, si está consciente, ¿no? También tenemos que descartar complicaciones, porque, porque hay que tener en cuenta un punto muy importante. Hay que tener en cuenta de que un dolor abdominal agudo que presente el paciente con datos de una irritación peritoneal, podemos sospechar de una perforación,
¿no? Hay que tener en cuenta de ese punto muy importante. Seguidamente, una vez hecha ya la exploración física, vamos a seguir con una endoscopía digestiva, que es un diagnóstico terapéutico en las primeras 12 a 24 horas. En cuanto al tratamiento, vamos a tener en primer lugar un tratamiento farmacológico preendoscópico, en las cuales va a haber un IVP, en las cuales se le va a recetar un omeprazol en bolo de 80 miligramos, seguido de una perfusión de 80 miligramos por hora, disuelto en cloro sodio al 0.9%. Después vamos a tener los procinéticos, pero aquí no se le debe de administrar sistemáticamente o en presencia de contraindicaciones, como por ejemplo la prolongación del intervalo QT. Y hay que valorarlo en caso de una hemorragia grave, aspirado hemático o una endoscopia previa no diagnosticada por sangre en el estómago. Y para ello se le da una eritromicina de 200 miligramos de 30 a 120 minutos antes de la endoscopia, ¿no? Después vamos a tener la endoscopia digestiva alta, que aquí es ideal darle esto, hacer esto, ¿no? En las primeras 12 a 24 horas. Con un ayuno previo de 6 horas. Y es muy importante y muy urgente si el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica y con el paciente monitorizado, ¿no? Hoy en día este es el tratamiento de elección en la hemorragia activa. ¿Por qué? Porque nos permite estratificar el riesgo de realizar el tratamiento endoscópico y tomar decisiones clínicas, ¿no? Es por ello que no existen contraindicaciones absolutas. Y por último vamos a tener un tratamiento farmacológico posendoscópico, que aquí va a ser cuando el paciente presenta úlceras con riesgo de sangrado, que está ubicado en Forres 1A, 2B. Aquí se le va a dar una perfusión de IVP durante las 72 horas y se valoran los bolos de IVP de 40 miligramos por 12 horas o de 40-80 por 12 horas, ¿no? Vía oral. Y también vamos a tener las úlceras con bajo riesgo de sangrado, que va a estar ubicado en el Forres 2C y 3. Aquí ya se le tiene que hacer un inicio inmediato de dieta oral con IVP, en las cuales va a estar el omeprazol de 20 miligramos por 24 horas. También va a estar esomeprazol de 20 miligramos por 24 horas y ansoprazol 30 miligramos por 24 horas. Pantoprazol 40 miligramos por 24 horas o también rabeprazol de 40 miligramos por 24 horas. Es muy importante que se debe de mantener los IVP 4 semanas en la úlcera duodenal y 8 semanas en la gástrica. En cuanto al destino del paciente, ¿qué es lo que va a pasar el paciente cuando manifiesta este tipo? El paciente aquí debe permanecer en unidades de estabilización durante el proceso diagnóstico y la estabilización hemodinámica, y según el diagnóstico etiológico y la posibilidad terapéutica que se haya tenido, ya va a ser dado de alta tras la comprobación de una buena tolerancia oral y confirmación de la resolución del cuadro. Pero si el paciente está inestable y es muy difícil su manejo, el paciente, bueno, lamentablemente va a tener que ingresar a UCI, ¿no? O va a tener que estar en el hospital. Otro de los tipos, también vamos a tener la hemorragia digestiva alta asociada a hipertensión portal, ¿no? En cuanto a su etiología, se va a deber a las varices esofágicas, a las varices gástricas, a la gastropatía portal hipertensiva, ¿no? En cuanto al diagnóstico, en primer lugar, son los antecedentes. Ver si el paciente ha tenido o tiene hepatopatía, varices esogástricas conocidas, o si tiene etilismo crónico, ¿no? Seguidamente, una vez ya haberle preguntado al paciente o ver su historia clínica, su historial acerca de sus antecedentes, se le debe de hacer una exploración física en las cuales vamos a ver los estigmas de hepatopatía crónica. Por ejemplo, las arañas vasculares, la circulación colateral, la ginecomastía, la pérdida del vello corporal, si el paciente presenta ascitis, ictericia, ¿no? Flapping o hepatoesplenomegalia.
Después ya tenemos que ver las características de la hemorragia, ¿no? Por ejemplo, si presenta vómitos de sangre roja en escopetazo, si son abundantes, si frecuentemente el paciente está con inestabilidad hemodinámica asociada, ¿no? Y por último, hacerle una endoscopia precoz durante las primeras 12 horas. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento farmacológico preendoscópico, de las cuales se le va a recetar somatostatina, que empezando con un bolo inicial de 0,5 miligramos, seguido de una infusión de 0,25 miligramos por hora, durante 5 días. Y si en un caso no hubiera hemostasia, ya se le debe doblar la dosis o asociar terlipresina, ¿no? Después, seguido de esto, también se le puede administrar terlipresina, 2 miligramos cada 4 horas, durante las primeras 48 horas, y posteriormente ya 1 miligramo cada 4 horas durante 5 días, ¿no? Y si ya se mejora la supervivencia, ¿qué tenemos que hacer? No es dejarla ahí, sino que tenemos que monitorizar los niveles de sodio. Después se le va a hacer una profilaxis de infección bacteriana, en las cuales se le va a recetar ceftriaxona 1 gramo por 24 horas vía intravenosa. Y si en un caso hubiera alergia a betalactámicos, que se le va a dar fluorquinolona. Seguidamente también se le puede recetar profilaxis de encefalopatía hepática, en las cuales van a estar los enemas de lactulosa cada 6 u 8 horas, para poder lograr de 2 a 3 deposiciones blandas por día. O también se le puede dar rifaximina 550 miligramos por 12 horas vía oral, ¿no? También en otro de los tratamientos se le puede hacer endoscopía, una endoscopía precoz. Preferentemente es sugerente las primeras 12 horas, pero también se le puede hacer las primeras 24 horas, ¿no? Si en un caso fuera posible, después de la reanimación hemodinámica que se le da al paciente. También puede haber un tratamiento de rescate. ¿A qué me refiero esto? Puede haber un taponamiento con tubos de globo de Sextaken, Blakemore o Linton Knuckles, ¿no? O también una implantación de férulas metálicas autoexpandibles intraesofágicas, o un TIPS, que vendría a ser una derivación portosistémica intrahepática transyugular. O por último también puede haber una profilaxis secundaria, me refiero a betabloqueantes no selectivos. ¿A qué me refiero? ¿A qué medicamentos me estoy refiriendo con los betabloqueantes no selectivos? A un propanolol, o carvedilol, comenzando primero a dosis bajas hasta que la frecuencia cardíaca de reposo se reduzca un 25%, pero no menos de 55 latidos por minuto. O también puede ser una ligadura con bandas elásticas, ¿no? En cuanto aquí al destino del paciente, aquí el paciente, al igual que el anterior que las mencioné, también debe de permanecer en unidades de estabilización durante el proceso diagnóstico y la estabilización hemodinámica. Y según el diagnóstico etiológico y la posibilidad terapéutica que se haya tenido, será dado de alta tras una comprobación de buena tolerancia oral y confirmación de la resolución del cuadro. Y como lo mencioné, si el paciente no está, es muy difícil el manejo de lo que está presentando y está inestable, ya tiene que ingresar al hospital, o en un caso fuera más grave a UCI ya, ¿no? Y por último vamos a tener una hemorragia digestiva baja, ¿no? Aquí en su etiología se puede deber a una fisura anal, a un sangrado hemorroidal, a divertículos intestinales, que aquí los divertículos intestinales más frecuentemente los vamos a observar en ancianos, a lesiones vasculares, que también los vamos a observar en ancianos, a tumores, que mayormente lo vamos a ver en ancianos, en personas ancianas. También se puede deber a a enfermedades inflamatorias intestinales, pero aquí más frecuentemente, ya a comparación de lo que le mencioné, aquí se va a presentar más en jóvenes, ¿no? Y a una colitis infecciosa, que también más frecuentemente lo vamos a ver en jóvenes. En cuanto al diagnóstico, en primer lugar, como las anteriores que le mencioné, tenemos que ver los antecedentes.
En primer lugar, la edad. ¿Por qué? ¿Por qué se considera la edad? Porque como lo mencioné anteriormente aquí, en la etiología se puede deber a diversos tipos, pero hay algunos tipos que se va a deber, más que nada lo vamos a observar en ancianos y otros lo vamos a observar en jóvenes. Es por eso que es muy importante en el diagnóstico, en sus antecedentes, preguntarle la edad, ver la edad, ¿no? Y ver a qué se puede deber lo que está presentando el paciente, ¿no? Después, ver si presenta coagulopatías, a las enfermedades o factores de riesgo cardiovasculares, si el paciente consume AINES, ¿no? Toma medicamentos, toma AINES, antiagregantes o anticoagulantes, si se ha hecho una radioterapia pélvica, endoscopía, una polipectomía o si ha tenido una cirugía previa, también cambios del ritmo intestinal reciente y los síntomas anales, ¿no? En cuanto a otro del diagnóstico es las características de la hemorragia. ¿Cómo me voy dando cuenta yo esto si el paciente presenta una hemorragia digestiva baja? Por el color de la sangre. ¿Por qué? Porque aquí la sangre va a ser un color de rojo vivo, que va a recubrir las heces o va a aparecer tras la defecación de heces de aspecto normal. Pero al final de la deposición, ya como un goteo, ya sea como un goteo o como una mancha en el papel higiénico al limpiarse, va a sugerir un origen anorrectal, ¿no? O también puede tener una sangre de color rojo oscuro o granate, que van a estar mezcladas con las heces o como único componente de la defecación. Aquí va a indicar ya que es de origen no hemorroidal. Y cuando en un caso las heces fueran negras, alquitranadas, que van a ser de melenas, aquí ya van a sugerir una hemorragia digestiva alta, pero puede ser la forma de presentación de una hemorragia que va a estar originada en el intestino delgado o en el colon derecho. También vamos a tener las pruebas complementarias en las cuales vamos a tener pacientes con rectorragia leve autolimitada, sin inestabilidad hemodinámica ni anemia, con una enfermedad anal evidente, sin restos hemáticos en el tracto rectal, en las cuales aquí ya se le tiene que hacer una colonoscopia diferida, ¿no? En pacientes con una hemorragia digestiva baja, no grave, aquí ya la colonoscopia se le debe de hacer, pero de forma urgente, inmediata, ¿no? Pero con previa preparación, preferentemente dentro de, ya sea de las primeras 24 o 48 horas. Pero ya en pacientes con hemorragia digestiva baja grave, si presenta inestabilidad hemodinámica, se les recomienda ya una endoscopia alta. Y si es normal o no es posible, la angiotomografía computarizada con contraste es la exploración de elección. Posteriormente y ya previa estabilización, cuando el paciente ya está estabilizado, se hace una colonoscopia urgente previo inicio de solución evacuante, ¿no? Ahora, en cuanto ya al tratamiento, se le debe de hacer una embolización selectiva mediante la arteriografía en pacientes con inestabilidad hemodinámica y si existe radiología intervencionista disponible. Después también van a ver los tratamientos endoscópicos, en las cuales va a ser una inyección de adrenalina, también coagulación con argón plasma y técnicas mecánicas. ¿A qué me refiero esto? Con bandas elásticas, clips, pero aquí la elección de cada técnica se hace en función de la lesión sangrante que presente el paciente. También a la presencia de alteraciones de la coagulación, y a menudo es necesario asociar la inyección y un método mecánico para poder conseguir la hemostasia, ¿no? También puede haber ya tratamientos quirúrgicos, pero aquí se va a utilizar exclusivamente como una terapia de rescate cuando la hemorragia no ha podido ser controlada, ¿no? Con el tratamiento endoscópico o el angiográfico, ¿no? Pero aquí la decisión que va a tomar el paciente debe de ser que va a tomar, diré, la decisión que va a tomar el doctor, perdón, del área, debe ser individualizada en función del estado del paciente y de su etiología del sangrado.
¿no? Aquí la técnica de elección va a ser la resección segmentaria del área sangrante con anastomosis primaria o la colectomía subtotal. Y en cuanto aquí al destino del paciente, ¿qué va a pasar con el paciente cuando tiene hemorragia digestiva baja? Aquí el paciente, al igual que los otros dos mencionados anteriormente, debe de permanecer en unidades de estabilización durante el proceso diagnóstico y la estabilización hemodinámica, y según ya su diagnóstico etiológico y la posibilidad terapéutica que haya tenido, puede o bien ser dado de alta tras la comprobación de una buena tolerancia oral y la confirmación de la resolución del cuadro, o si el paciente sigue inestable y no tiene un buen manejo, va a ingresar al hospital o ya si fuera un caso más grave a UCI, ¿no? Eso sería todo. Gracias.